Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J, Fútbol and Fan. Y bueno, pues como ya habéis estado viendo en el canal, hay una burrada de información acerca de Mbappé y como os he comentado, y esto es una advertencia que quiero hacer y recalcar otra vez porque al final parece que no sé si es que no se entiende bien, seguramente yo no me explico bien o hay algún tipo de malentendido, en el sentido de que todas las informaciones que estoy compartiendo con vosotros vienen a su vez de fuentes de información, de otros periódicos, de programas de televisión, de deportes, cosas así. O sea, no es que mi opinión cambie de un día para otro. Evidentemente yo pues quiero pensar y de hecho estoy muy convencido porque conozco ya a Florentino en el Real Madrid desde el primer mandato, desde lo que hizo con el fichaje de Luis Figo, con lo cual quiero pensar que efectivamente Florentino tiene algún tipo de as en la manga que no sabemos los demás para traer a Mbappé. Entonces, mi posición es esa. O sea, lo que yo os quiero transmitir es que seáis optimistas porque tenemos a un magnífico gestor al frente del fichaje de Mbappé, que no me extrañaría que tuviera efectivamente algo que los demás no sabemos, que le permitiera estar tranquilo en el sentido de que tiene todas las posibilidades de fichar a Mbappé, pero lógicamente esto no me permite no compartir con vosotros información que viene un poco en el sentido contrario. También lo que hago es revelar lo que en mi opinión es información corrupta, en el sentido de que es información que lo que quiere es minar la moral de los madridistas y del Real Madrid, en este caso con respecto a Mbappé, que es un poco lo que más nos interesa ahora a todos los aficionados del Real Madrid, ¿no? Que es que fichemos a Mbappé. Por ejemplo, todo lo que viene de Hora 25, de la cadena SER, de los programas que son del grupo Prisa, Deportes 4, etcétera, etcétera. Lógicamente todo ello o todas las informaciones que vengan de ahí, yo soy muy escéptico en el sentido de creerlas, en el sentido de que es un grupo de comunicación que ha estado muy cerca siempre de hacer daño al Real Madrid, daño en el sentido futbolístico, o sea, daño en el sentido de quitarnos un poco la ilusión, de criticar, de sacarle punta a prácticamente todo lo que hace Florentino Pérez, en ese sentido, ¿vale? No en un sentido dañino o cosas así. Entonces, lógicamente yo personalmente confío mucho en Florentino, en que al final lo va a hacer, va a conseguir traer a Mbappé, pero lógicamente también tenemos que ser conscientes, no podemos ser ingenuos, no podemos tirar las campanas al vuelo, vender la piel del oso antes de cazarlo, solo porque tengamos la sensación de que todo va a ir bien. O sea, os estaría mintiendo, pues si no os dijera que efectivamente también hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje pequeño de que efectivamente Mbappé no venga al Real Madrid. O sea, el hecho de que el equipo saque la información que ha sacado hoy, diciendo que Al-Khelaifi se hace cargo personalmente de la negociación, no es algo bueno. O sea, no es algo bueno, es algo bueno, pues intrigante. Es algo que, bueno, pues nos genera cierta incertidumbre porque evidentemente si efectivamente él se va a hacer cargo de la negociación es porque está viendo que la renovación no avanza, que además va al hilo un poco de las noticias que salieron hace un par de semanas, me parece que fue hace semana y media o un par de semanas, en las que se decía que podría incluso llegar a despedir a Leonardo, porque no le estaba funcionando, no le estaba dando el rendimiento que quería, que era básicamente cerrar el tema de Mbappé ya. Encima toda la agria polémica que se ha visto con Pochettino y tal. Y claro, el hecho de que Al-Khelaifi tome la negociación personalmente, pues lógicamente acojona. O sea, no os voy a decir que no. Pero bueno, ya digo que yo me muestro optimista en el sentido de que, para los que no lo recordéis, porque a lo mejor muchos de vosotros sois muy jóvenes todavía, yo viví el fichaje de Figo en primera persona, por así decirlo, ¿no? Como aficionado del Real Madrid. Y evidentemente cuando todo empezó a moverse, el fichaje de Figo por el Real Madrid, que no es que fuera solo jugador del Barcelona, es que era el capitán del Barcelona. Claro, evidentemente nadie se lo creía. O sea, yo os digo que por aquel entonces fichar a Figo era más difícil y más increíble y mucho más imposible que fichar hoy a Mbappé. Era mucho más remota la posibilidad. ¿Por qué? Muy sencillo, tenía, quiero recordar, contrato en vigor, era capitán del Barça, era la institución del Barça en un Barça que en los últimos años había estado un poco movido, habían salido figuras y tal y cual, era un poco
los años en los que Figo había ayudado en la transición en la era post-Johan Cruyff. Entonces él de alguna manera llevaba, me parece, 4 temporadas en el Barça y se había convertido ya en el capitán porque era el jugador más importante, era espectacular, o sea, Figo era absolutamente espectacular y lógicamente era una institución, es que no era solo el capitán del Barça, es que era toda una imagen del Barcelona. O sea, era un tipo súper arraigado a la ciudad, súper unido al equipo, o sea, es que era el capitán, era prácticamente imposible pensarlo. Entonces surgió un Florentino súper ambicioso que llevó a cabo una estrategia que, claro, nadie esperaba que ocurriera. Y era hacerle firmar al representante de Figo un contrato en el que dijera que si no fichaba por el Real Madrid, le iba a pagar no sé cuántos millones. Claro, eso nadie lo hubiera imaginado. Y ese era el as en la manga que le permitió a Florentino durante todo el proceso ir diciendo que Figo se iba a convertir en jugador del Real Madrid. Efectivamente tenía un as en la manga. Entonces, para que veáis hasta qué punto al que la IFI puede dar miedo, pero Florentino es un titán. Es un titán. Y le tenemos de presidente en el Real Madrid. O sea, Florentino es capaz de hacer eso y más. Y sabe cómo hacerlo. Y se mea en todos los demás y se mea en todo el mundo. Porque es una persona que lleva muchísimos años dedicada al mundo de la empresa, al mundo de los negocios y sabe, y dentro del mundo del fútbol encima ya tiene más de 20 años. Y eso lo hizo en el primer año que ni siquiera, me parece que había perdido ya unas elecciones con el Real Madrid, pero era el primer año como presidente que realmente tenía opciones serias de ganar. Y claro, nadie se imaginaba que pudiera llevar a cabo algo así y lo hizo. Y lo hizo. Entonces, pensad que al mando de este barco va un auténtico titán. Entonces, pensad que efectivamente Florentino puede tener efectivamente un as en la manga guardado con Mbappé, yo qué sé, no lo sé, voy a decir algo, pero no lo toméis tampoco en serio, o a pies juntillas, o sea, Florentino puede tener, yo qué sé, un favor que le deba al Khelaifi, un favor que le deba al Thani en Qatar por una construcción de lo que sea, o sea, no lo sé, pero puede tener evidentemente algo con lo que jugar, porque si no, evidentemente Florentino no habría dicho en el chiringuito lo de tranquilo, tranquilo, o sea, como diciendo que me da igual que salga el Khelaifi diciendo que no se va a mover de París, que este tío no sale, que no sé qué. Porque si Florentino está tranquilo y nos pide a los demás que estemos tranquilos, o sea, confiad y decid que Florentino tiene algo. Florentino tiene algo y se guarda algo. Entonces, por eso vengo un poco aquí, para mostraros ya, o sea, cara a cara, que efectivamente hay informaciones cruzadas, informaciones en todos los sentidos, informaciones que vienen un poco a socavar y a minar la moral de los madridistas, porque estamos ahí como, hostia, ¿qué va a pasar aquí tal y cual? Pero que tranquilos, o sea, que a lo mejor puede haber un 5, un 10% de posibilidades de que Mbappé no fiche por el Real Madrid. Pero no dejéis de pensar, cada vez que entréis en pánico, que al frente de este barco va un auténtico titán, que se llama Florentino Pérez y que puede tener pensado cualquier cosa para que Mbappé termine fichando por el Real Madrid. E incluso cosas que puedan implicar al propio Al-Khelaifi o que puedan atar de manos y pies al Khelaifi, al Thani y al que haga falta. O sea, Florentino evidentemente no puede, como presidente de un club, o mejor dicho, el Real Madrid como club no puede competir a nivel financiero con el Paris Saint-Germain. Eso es cierto, ¿vale? El Real Madrid tiene unas normas que respetar. Eso es cierto. Y lógicamente encima jugamos con una mano atada a la espalda o peleamos con una mano atada a la espalda teniendo en cuenta que ahora la FIFA, mejor dicho, perdón, la UEFA, se ha bajado los pantalones con el PSG y le permite relajar el fair play financiero. ¿Vale? O sea, y ahora el PSG está fichando a todo Dios, a quien le da la gana, y ya no es solo la cantidad de pasta que tiene que pagar, sino además salarios, primas, movidas, y el fair play financiero se lo pasan por el forro. O sea que realmente la cosa pinta muy mal. Pero aún así, con todo y con eso, yo os digo que Florentino, más allá de ser presidente del club, más allá de ser presidente del Real Madrid, yo os digo que tiene que tener cogidos por sálvase a la parte al Thani y al Khelaifi en el sentido de que al final tengan que ver que tienen que vender a Mbappé o a lo mejor solo al Khelaifi y lo que está haciendo el Khelaifi es dar a entender o de alguna manera actuar de cara a Qatar y salir a los medios diciendo no va a salir de ninguna manera para luego llegar y decir mira, es que ha sido imposible, ha sido inevitable, le hemos tenido que vender, pero ya habéis visto que yo he hecho todo lo que he podido y no sé qué y tal y cual, ¿me entendéis? O sea que mucho cuidado
que Florentino puede tener muchos más hilos y muchos más contactos y muchas más coartadas que toda esta gente de Qatar y jeques y la madre que parió. O sea, que todos tranquilos, que yo os digo que Florentino es una persona que se ha ganado la confianza de los madridistas, por lo menos la mía, después de 20 años que le conozco como presidente del Real Madrid. Lo dijo él el otro día, que él siempre pelea por traer a los mejores jugadores al Real Madrid. Tiene que ser muy prudente, lógicamente no puede ir pegando tiros al aire, pero sí es cierto que Florentino es mucho Florentino. ¿Os acordáis de aquellas palabras de Dani Alves cuando Brasil se enfrentó a España, cuando España venía de campeona, de ser campeona del mundo y que parecía imbatible y tal y cual, nos cascó Brasil un 3-0 en un, me parece que fue un amistoso? Dijo Dani Alves, cuidado que Brasil es mucho Brasil. Bueno, pues Florentino es mucho Florentino, así que el que dude, que se baje del barco, porque ya digo, aun reservando un 5, un 10% de posibilidades de que Mbappé no salga, dejadme que os diga que Florentino es muy grande en el mundo del fútbol y de los negocios. Así que tranquilos, tranquilos a pesar de las noticias, que aquí no está todo dicho.